Hola, ¿qué tal, chicos? El día de hoy vamos a ver lo que es la sesión número 2, que es la introducción a la mercadotecnia. Y bueno, ¿cuáles son los principios mercadológicos que vamos a empezar a ver? Bueno, antes que nada es muy importante entender que la mercadotecnia es parte muy importante y fundamental para aquellas personas que desean incrementar sus ventas, incrementar su producción, posicionarse de una mejor manera en el mercado, sobre todo para aquellos que están en riesgo de que del cierre de su negocio. Entonces, la mercadotecnia es muy importante para todas esas personas que están buscando, pues, el éxito, ¿no? Y pues crecer, sobre todo ese crecimiento. Bueno, vamos a ver a continuación algunas definiciones de mercadotecnia. Y bueno, la primera es esta que les plasma aquí, que es de 1935, en donde la mercadotecnia la vemos como las actividades que realiza un negocio para dirigir el flujo de bienes y servicios hacia el consumidor. Es decir, aquí Guskey nos muestra en su publicación de 2007 que la mercadotecnia básicamente se basaba en satisfacer al consumidor final. Es decir, que todo lo que hagas es que se cumpla lo que pide el consumidor. Entonces, dado esta definición, en este diagramita se puede observar que, por ejemplo, la capacidad de producción, posteriormente la manufactura del producto, luego el esfuerzo de ventas, finalmente va a llegar a los consumidores. Es decir, todo llegando al consumidor, ¿vale? Es decir, que tenías que ver primero cuál es la capacidad de producir, por ejemplo, vestidos, ver cómo vas a hacer esos vestidos, cómo vas a hacer esas ventas de vestidos y finalmente llegar al consumidor. Sin importar, por ejemplo, a hacer un estudio de mercado en ver si realmente esos consumidores necesitaban ese vestido, que es lo que actualmente ya se hace y que hemos estado viendo durante las demás materias, ¿no? En esta segunda etapa, ya los especialistas como Phil Kotler definen la mercadotecnia como la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo por un beneficio. Es decir, no tanto sino lo que, a ver, por ejemplo, al consumidor antes le hacían falta zapatos, bueno, hazle ahí unos zapatos. Le hace falta un vestido, hazle el vestido. No, sino más bien ahora que posteriormente que se vea un beneficio, algo que le sea benéfico para la sociedad, algo que le ayude a la sociedad a hacer su vida más útil, más fácil, ¿no? Como por ejemplo fue la creación del automóvil, ¿no? La creación a lo mejor ya de utensilios que ayudaran al consumidor a hacer más fáciles las cosas, por ejemplo, la licuadora. Entonces, la mercadotecnia identifica las necesidades insatisfechas y deseos, y se define, mide y cuantifica el tamaño de mercado identificado, lo que les comentaba, ¿no? Entonces, otra definición fue en Stanton que define la mercadotecnia como un sistema total de actividades de negocios ideado para planear productos satisfactorios de necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta a fin de lograr objetivos de la organización. Es decir, ya no nada más fue después, posteriormente, solamente el cumplir al consumidor o hacer un bien o una ayuda, beneficio, sino también asignarles un precio, darles un mercado meta, a fin de que, por ejemplo, tú como organización, pues alcanzaras el objetivo planteado, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, vamos a satisfacer las necesidades de que ahora, pues ya no quieren zapatos más cómodos, ¿no? Por ejemplo, tenis. Entonces, hay que hacer nuestro objetivo, hay que alcanzar una meta de ventas y no nada más simplemente producir por producir, ¿no? Y bueno, esto básicamente se tradujo en la época de los años 80 por contar con una definición de mercadotecnia centrada en la filosofía orientada al producto, lo que les decía como autores como Stanton y Phil Kotler. Y nos da como un sistema global de actividades de negocios. Bueno, aquí ya viene una definición construida por ambos. Un sistema global de actividades de negocios proyectada para planear, establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales. Es decir, ya no es nada más, como le decía, consumir por consumir o producir por producir, sino satisfacer a los clientes, ¿no? A ese cliente final que realmente necesite ese producto o pues cumpla una necesidad. Y bueno, actualmente la definición de marketing es mucho más compleja, su filosofía se centra en el consumidor y su relación social. Ya no solo contempla la estructura básica tradicional, sino que también involucra los conceptos de producto, precio, plaza, promoción y el más importante, la satisfacción de los deseos y necesidades del cliente. Hoy en día, bueno, podemos ver un sinfín de productos, un sinfín de necesidades, que a lo mejor realmente ya no son necesidades básicas, sino simplemente, pues, banalidades, ¿no? Que ya no es necesario, pero pues simplemente, pues, te cumple una satisfacción, ¿no? Algo que pues realmente no necesitas, pero tú lo quieres y lo deseas tener, ¿no? Por ejemplo, ahora los celulares, ¿cuántas cosas no tienen, ¿no? Que ya no es
simplemente las necesidades, sino también un deseo de un cliente. Yo es que yo deseo que mi celular tenga esto o que este producto tenga aquello, ¿no? Entonces ya es más deseo, ¿no? Sino, no tanto necesidad. Antes era más la necesidad, ahora ya es el deseo, ¿no? Deseo que en mi teléfono yo pueda trabajar, ¿no? Cuando, por ejemplo, la computadora ya estaba, ¿no? Y podías trabajar en tu computadora, pero ahora ya, por ejemplo, el deseo de algunas personas es trabajar en el celular y se ha cumplido, ¿no? Entonces, esto, pues como les decía, le ha dado a la mercadotecnia un lugar muy importante, pues de comunicación, intercambio de ofertas, etcétera. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que es la mercadotecnia. Entonces, vamos ahora a analizar lo que es los tipos de mercado. Y bueno, tenemos tipos de mercado desde el punto de vista geográfico. Tenemos el mercado internacional, que es cuando es el extranjero. El mercado nacional, pues básicamente lo que es la República Mexicana. Y el regional, pues, que es algo más límites, por ejemplo, como el estado de Hidalgo, ¿no? Y tenemos también el mercado de intercambio comercial al mayoreo, que es aquel que desarrolla en áreas donde las empresas trabajan a la mayoreo dentro de una ciudad, que ya es más centrado en una ciudad. Por ejemplo, aquí en Pachuca, aquí sería el mercado metropolitano, que por ejemplo sería Pachuca y su área metropolitana, ¿no? Por ejemplo, que es Mineral de la Reforma, hay una parte de que es de Zempoala, otra que es de que pertenece al municipio de San Agustín Tlaxiaca. Entonces, esa es la área metropolitana que queremos abarcar. Y bueno, finalmente lo que es el mercado local, ¿no? Por ejemplo, lo que es en tu colonia, en tu cuadra, ¿no? Ahí es cuando ya nada más es esta parte, ¿no? Y bueno, o por ejemplo aquí como también lo menciona, en centros comerciales. Este es el tipo de mercado desde el punto de vista geográfico. Vamos a ver lo que son los tipos de mercado según el tipo de cliente. Y tenemos el mercado del consumidor y son adquiridos para un uso personal. Por ejemplo, la ama de casa que compra una lavadora para su hogar, ¿no? Aquí es directamente el consumidor lo que necesita, ¿no? O sea, yo necesito una lavadora, bueno, ahí está la lavadora. Yo necesito una plancha, ahí está la plancha, ¿no? Yo necesito vasos desechables, ahí están los vasos desechables. Tenemos otro tipo de mercado que es el producto industrial y está formado por individuos, empresas, organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes. Es decir, por ejemplo, Coca-Cola necesita comprar PET, entonces le vendes PET. Coca-Cola necesita etiquetas, le vendes etiquetas, ¿no? A lo mejor tú conoces una persona que se dedica a hacer ropa, pues le vendes piel, ¿no? O personas que necesitan hacer pastel, pues le vendes harina. Entonces, ese ya es cuando tú nada más vendes el puro producto. El producto para producir, o bueno, en este caso la materia prima para producir. Tenemos ahora lo que es el mercado del revendedor. Y bueno, son personas aquellas que revenden el servicio. Por ejemplo, tú compras como a lo mejor pantalones a mayoreo y ya los vendes al menudeo y pues le sacas ahí algún plusvalía, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor el cliente no puede ir hasta el lugar donde hacen los pantalones y pues aquí tú ya estás vendiendo pues lo que es el transporte, etcétera, ¿no? Aquí ya ven que hay una historia de Trooper, ¿no? No me acuerdo qué es de Trooper o es una empresa de esas que se dedican a vender herramientas que, bueno, esa persona en su momento fue, compró un martillo, regresó de la ciudad, regresó a su pueblo y otra persona necesitaba ese martillo y se lo vendió. Entonces así fue como hizo y se hizo como un revendedor, ¿no? Y finalmente el mercado de gobierno, pues cuando venden bienes y servicios, como por ejemplo servicios sociales, servicios de asistencia, ¿no? Entonces el gobierno también tenemos ese tipo de mercado. Vamos a ver tipos de mercados según la competencia establecida. Y bueno, tenemos aquí dos tipos. El mercado de competencia perfecta tiene dos características. Uno, los bienes y servicios que se ofrecen en ventas son todos iguales. Y dos, los compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador ni vendedor puede influir en el precio del mercado. Es decir, que los precios son aceptables. Es decir, por ejemplo, como es los productos básicos, ¿no? Por ejemplo, como el jitomate, el limón, pues al final del día, pues bueno, el mercado está abierto para todos y pues es un bien o servicios, ¿no? Que tú puedes adquirir y que puedes competir de igual a igual, ¿no? A lo mejor sí puede ver que algunos den más barato, por ejemplo, los grandes supermercados, pero bueno, puedes competir. Y tenemos el mercado monopolista, que solamente hay una empresa, una industria, y esta empresa fabrica como dice el producto totalmente de cualquier otra empresa. Y finalmente es la única empresa que puede vender. Por ejemplo, hubo un momento que Telmex era la única que podía vender telefonía y pues no tenías de otra más que con ella consumir. Hoy en día tenemos diferentes estructuras como por ejemplo Easy, Total Play, ¿no? Que ya también te dan la telefonía y el internet y no nada más Telmex, entonces se abrió un poquito. Pero el mercado monopolista se caracteriza por eso, que nada más él es el que puede producir y que él influye totalmente en el precio, ¿no? Por ejemplo, si Telmex en aquel momento subió su precio, pues no había quien más le pudiera competir.
y pues lo tenías que pagar, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de mercado. Entonces, tú tienes que ver qué tipo de mercado con cuál vas a competir, si con una competencia perfecta o un monopolista, ¿no? Hay otros ejemplos de mercados monopolistas, ¿no? Pero pues bueno, vamos a proseguir porque si no nos vamos a quedar aquí un buen rato. Ahora tenemos el tipo de mercado según el tipo de recurso. Por ejemplo, tenemos el mercado de materia prima. Por ejemplo, aquí tú peleas con aquellos que venden, por ejemplo, eh, como les decía, materias en estado natural, como la madera, los minerales, el plástico, el metal, etcétera, ¿no? Para elaborar bienes y servicios. Tenemos el mercado de fuerza de trabajo, que es, por ejemplo, aquel que contrata empleados técnicos profesionales para producir bienes y servicios. Tú aquí, por ejemplo, puedes entrar en ese tipo de mercado, ¿no? Que es el mercado de los chefs, ¿no? Que puedes tú vender tus servicios como chef y puedes contratar, ¿no? Meseros, cocineros, etcétera, ¿no? Y tenemos el mercado de dinero y este está conformado por organizaciones e individuos que necesitan dinero para algún proyecto en particular. Y finalmente lo que hacen es, pues te prestan dinero para que tú puedas construir, ¿no? Entonces, se van fijando cómo ahora ya hay muchos tipos de mercado en el que tú tienes o debes de competir. Entonces, para cuando ustedes que llevamos trabajando desde la materia de planeación de negocios, pues este proyecto que pues nos va dando, ¿no? Todo lo que influye. Vamos a ver ahora el 1.3, lo que es el empaque, etiqueta y precio. Antes que comenzar, es muy importante ver estos conceptos. Por ejemplo, el envase, ¿qué es el envase? Pues es el recipiente que tiene contacto directo con el producto específico. Y su final es envasarlo para mayor transporte y protegerlo. Tenemos el empaque, que es la presentación comercial de la mercancía, contribuyendo a la seguridad de que durante sus desplazamientos y logrados venden una buena imagen visual y la distinguen de distintas de la competencia, es decir, a lo mejor un empaque alusivo, colorido, que te ayude a distinguirte de otras empresas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si la otra empresa ocupa colores no muy llamativos, por ejemplo, negro, morado, a lo mejor tú le pones colores más coloridos como naranja, amarillo, ¿no? Es la cuestión del empaque, de cómo va a estar envuelto, digamos, este producto, ¿no? En su caso de la cocina, por ejemplo, a lo mejor un emplatado pudiera ser, no es distinto, ¿no? Pero bueno, estamos hablando aquí de cómo vamos a empacar ese producto. Y finalmente el embalaje, pues aquí ya es cuando preparas la carga para su transporte. Aquí les puse, por ejemplo, lo que es el empaque visual el embalaje. Y podemos ver que el empaque es la manera de presentar el producto para la venta, ¿no? Y el empaque está orientado hacia el marketing, mientras que el embalaje es la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, y el embalaje está orientado hacia la logística. A lo mejor no tiene mucho que ver dentro de la parte, pero sí quería que supieran, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el empaque, perdón, y el embalaje. Mientras uno nos ayuda al marketing, el otro nos ayuda a la logística. Y es muy importante saberlo porque, por ejemplo, a lo puede ser muy bonito el empaque, pero si no está muy bien el embalaje, pues se va a echar a perder el producto y no va a llegar hacia el consumidor final. Ahora, estos empaques, teniendo en cuenta sus características, se pueden clasificar en un empaque primario, un empaque secundario, cuando pues ya es más producto, empaque terciario y unidad de carga. El empaque terciario es cuando ya lo pones en una caja y vamos, ¿no? Y finalmente, y la unidad de carga es cuando ya pues, son más volúmenes de producción, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas necesidades de protección? Lo primero que debemos hacer antes de seleccionar envase embalaje es plantearse qué tipo de protección está nuestro producto. O sea, no vas a poner, por ejemplo, algo de vidrio pues en una caja suelto porque se va a romper, ¿no? Tendrías que llevarlo bien protegido, bien emplayado para que este no se rompa, ¿no? Por ejemplo, fíjense, aquí les puse esa tablita que dice frutas y hortalizas frescas. ¿Cuál es el riesgo que se puede hacer? Pues golpes, maniobras, exposición de frío, calor. Alimentos desecados, carga seca, pues la humedad. Alimentos enlatados, humedad, golpes, magulladuras, textiles y prendas, humedad, productos de madera, rayones, productos de cuero, humedad, secado, rayado de superficie, crees artículos de hueso, cristal, concha, cerámica, rotura, rayados, productos metálicos, humedad, golpes, productos de papel, humedad, luz, combustión, paja, productos similares, humedad, productos de joyería, pérdida, robo, rotura, ¿no? Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver pues, qué es el riesgo que se detecta. Entonces, tenemos que ver qué tipo de empaque le tienes que poner. Tenemos aquí diferentes tipos de empaques. Por ejemplo, el empaque de papel, ¿qué es lo que nos da? Pues nos ofrece protección frente a la luz y el polvo. El papel obviamente absorbe la humedad del aire y puede servir para retrasar el deterioro del producto debido a este factor y no ofrecen protección mecánica. Por ejemplo, pues aquí pues sí tienes que poner papel para cosas que pues no necesiten tanta protección, ¿no? Por ejemplo, unas verduras, frutas, algunos enlatados, ¿no? Ahora tenemos otro que es el empaque de cartón corrugado,
y son los más utilizados para el transporte de productos a nivel local y para exportación. Su envasado de calzado de frutas y hortalizas, artesanías, decoración, maquinaria, industria, electrodomésticos, semigranaria. Entonces, ustedes cuando ven que piden para Mercado Libre o todos esos Amazon, pues viene así como que el cartón como corrugadito. Entonces, eso es muy fácil, muy práctico porque pues no contamina porque se puede reutilizar y dos, pues es muy fácil su transporte y nos ayuda pues muchísimo, ¿no? Para la exportación y para nivel local. Por ejemplo, ¿qué hacen cuando ustedes tienen un pastel? Lo ponen en una caja de cartón, ¿no? Y ya, va, se llega y lleva, ¿no? Mientras que el papel, pues sí, ayuda, pero no tanto, ¿no? Es más débil. Pero obviamente, si tú puedes poner algo en papel, pues llega, ¿no? Dependiendo del producto. El empaque de plástico, pues nos ofrece mayor resistencia, no son fácilmente reciclables y afectan el medio ambiente. Aquí, desafortunadamente, pues el empaque de plástico llegó un momento que sí fue el boom, pero ahorita pues ya no hay mucho PET son como gránulos que se ocupan para el PET, para hacer el plástico, entonces se está acabando y el plástico contamina. ¿Se puede reutilizar? Sí se puede reutilizar, pero cuesta mucho trabajo la reutilización, porque hay que mezclarlo con como les digo, con el PET, que es el natural, bueno, que ya está hecho, que no ha sido reutilizado, para que nos dé mayor durabilidad, porque sí es complicado reutilizar el plástico. Se reutiliza mucho, por ejemplo, para cuestiones que no son muy estéticas, como por ejemplo, a lo mejor alguna tina de plástico, algún recipiente grande de plástico que son feos estéticamente, pero pues ahí se puede ocupar muy bien el PET. Entonces, sí ya se está tratando de evitar el PET, ¿no? Y yo los invito también a que tratemos de usar cada vez menos el plástico porque pues contamina bastante, ¿no? Pero bueno, hay personas que sí siguen, por ejemplo, el huevo se sigue ocupando en plástico, que es mejor en cartón, pero bueno, hay que tratar de ocupar menos el PET, ¿no? Los empaques metálicos, pues obviamente nos ofrecen mayor resistencia, son de fácil reciclabilidad, son reutilizables y se utilizan pues para los atunes, sardinas, patés, conservas, verduras, entre otros, cervezas, enlatados. Entonces, pues son muy importantes porque mantienen el producto fresco y pues lo ayudan a que no se golpee, ¿no? El empaque de vidrio pues nos ofrece mayor resistencia, son de fácil reciclabilidad también, visibles el contenido y reutilizable. El vidrio también se puede reutilizar, aunque el vidrio pues también igual se puede golpear y romper, pero bueno, hay cosas que es necesario traerlas en vidrio, ¿no? Como por ejemplo algunos champús son en vidrio, el alcohol, ¿no? Algunas cuestiones pues son importantes, ¿no? Por ejemplo, el vinagre, porque pues en el plástico adquiere otro sabor y lo mismo pues en cartón no se puede trasladar, ¿no? De hecho, por ejemplo, antes el refresco era en vidrio y la verdad, digo, si ustedes han tenido la oportunidad de comerse una coquita de vidrio, se ve bien rica más que una de plástico. Y eso es porque el plástico pues tiene un ácido que se llama ácido acetilsalicílico. Yo creo que sí, lo voy a investigar bien, no me acuerdo bien el nombre, pero es un ácido que hace que el refresco sepa un poco distinto. Pero en la de vidrio, no, la de vidrio sabe muy rica. Entonces, pero bueno, lo hicieron con la de plástico porque con la de plástico realmente las masas de producción pues volaron, se pudieron hacer mejores y por eso es que se ocupó el plástico, porque el plástico es más rápido de producir, que el de vidrio es más difícil, más lento, porque para empezar hay que lavar la botella, una vez que esté lavada hay que cargar, hay que poner y todo eso, ¿no? Entonces, el plástico pues, se produce muchísimo, muy rápido, ¿no? Hay máquinas que producen las botellas de plástico, por ejemplo, impresionantemente rapidísimo, ¿no? Por ejemplo, que producen 40 botellas en 2, 3 segundos, entonces yo creo que te debe haber unas más rápidas. Entonces, por eso el plástico fue el boom, pero bueno, no estamos en tiempos como para maltratar más el ambiente. Y finalmente vienen los empaques con material textil, que es bajo costo, alta difusión en el mercado, sensibles a plagas y control fitosanitarios. Por ejemplo, lo que son básicamente los costales, por ejemplo, la harina, que se traslada en costales, ¿no? Entonces, sí te ayuda a transportar de mejor manera los granos, pero pues se te puede hacer plaga por lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, como les digo, hay cuestiones que sí nos ayudan los empaques, hay que distinguir qué empaque es mejor, ¿no? Lo que sí hay que hacer, evitar, pues el plástico, ¿no? Y finalmente tenemos ahora lo que es la etiqueta, pues bueno, esta función es de comunicar la identidad de una marca, darle un eslogan, darle una identificación al producto, pero lo más importante también es encontrar los pictogramas de uso de internacional. Por ejemplo, digo, tú le puedes poner estas etiquetas a tu producto, por ejemplo, proteger del calor, hacia arriba, frágil, no usar ganchos, proteger de fuentes radioactivas, proteger de la humedad, centro de gravedad, no rodar,
no usar horquetas, no usar carros elevadores, etcétera. A lo mejor algunas son más como para el embalaje, pero sí es importante colocar las etiquetas y ya ven que ahorita pues están los famosos sellos, ¿no? Aquí son unos más de pictogramas de uso, pero bueno, les pueden servir. Y también las mercancías peligrosas, por ejemplo, a lo mejor es tóxico, gas, flamable, corrosivo, etcétera, ¿no? Como les digo, ustedes a lo mejor podrían ponerle más etiquetas como son productos alimenticios, pues lo de lo que los famosos sellos, ¿no? Pero bueno, quise ver estas etiquetas, pues, como conocimiento general, ¿no? Y finalmente, pues viene la fijación del precio. El precio es el elemento que obtiene generar ingresos en la empresa, es decir, cumple una función financiera fundamental para la viabilidad de la misma. Pero pues también, como te digo, es una herramienta poderosa del marketing. ¿Cuántas veces hemos visto que, por ejemplo, el producto cuesta 99.99 y dices, ¡ay! Está bien barato, ¿no? Pero si te dicen que el producto cuesta 100 pesos, no, pues es que son 100 pesos, ¿no? Es mucho jugar con la psicología del consumidor, el precio. Yo sí les aconsejo que siempre pongan así. Por ejemplo, si se fijan, casi siempre ponen, por ejemplo, es que la pizza cuesta 79 pesos, ¿no? En lugar de 80 pesos, porque cuando te dicen 80 pesos, no, es que 80 pesos no, mejor 79, sale más barato. Entonces te engaña el precio porque dices, pues sí cuesta barato, ¿no? Cuesta 79, en realidad nada más es un peso de diferencia, pero ya te engañó el marketing, ¿no? Entonces es muy importante jugar con el precio y finalmente, pues jugar con la mente del consumidor. Y como les decía, pues bueno, estos precios, pues también igual, de una u otra forma, tienen que ser coherentes con lo que tú estás ofreciendo a tu servicio, ¿no? Tampoco malbarates el producto, pero sí tiene que ser un precio que se ajuste a las necesidades del consumidor. A lo mejor puede ser que tu producto sea muy bueno, pero si tiene la misma funcionalidad o utilidad que otro que es más barato, pues te va a ganar el más barato. Entonces, es muy importante que tú lo hagas. Y sobre todo en la gastronomía, luego a veces es muy difícil porque de repente dicen, por ejemplo, tú les ofreces es un ejemplo, ¿no? Un pollo, pues, con sus asadito, empanizadito, con sus verduritas acá bien acomodadito a un precio a lo mejor, pues, porque tú conoces, lo hiciste, lo presentaste, lo emplataste muy bien, porque estás viendo tu conocimiento, a lo mejor lo vendes en 100 pesos. Y dices, ¿sabe qué? Mejor voy a una fonda donde me cobran 60, 40 pesos y, pues, es el mismo producto, me lo voy a comer igual y es más barato, ¿no? Entonces, ahí sí ustedes tienen como que esa desventaja en la cuestión del precio, ¿no? Porque realmente a veces uno busca como que comer por comer y no realmente pues buscar el sabor, ¿no? A lo mejor igual y esa pechuga de pollo que te van a vender en la fonda no está tan bien preparada como ustedes la están haciendo, ¿no? O todo el proceso gastronómico que se requiere, perdón, pero pues acá le están pegando. Entonces, ahí sí es cuestión como que de buscar el mejor precio, ¿no? Porque a lo mejor que diga, bueno, no está tan caro, pero bueno, estoy comiendo algo más saludable, ¿no? Que en la fondita de la esquina, ¿no? Y es un chef que me lo está preparando. Pero bueno, el precio entonces es la suma de valores que los potenciales clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio que van a adquirir. Como les decía, es lo mismo, ¿no? O sea, tienen que ver el valor potencial de lo que van a hacer, ¿no? Yo antes, por ejemplo, de entrar ahí a lo de gastronomía, yo decía, no, pues es que no hay que gastar tanto en la comida, la más barata, ¿no? Pero realmente ahora entiendo, realmente lo que uno compra, pues es el sabor, los sabores, el producto, que esté rico, que esté bien sazonado. Entonces, sí ya cambié mi perspectiva en cuanto prefiero a lo mejor pagar un poquito más, pero que me deje un buen sabor en el paladar, ¿no? Y sí he buscado ya más como que ese producto, a lo mejor no tanto lo más económico, sino lo que esté más rico, ¿no? No importa pagar un poquito más, pero sabes que estás comiendo algo más saludable y mejor preparado. Veamos este ejemplo, por ejemplo, dice, este bolso tiene un precio, bueno, aquí le puse euros. ¿Crees que para poner ese precio han calculado lo que les cuesta la mano de obra, la piel o el alojamiento de la página web? El precio de ese bolso no está basado en el coste, sino en el valor que le aporta a la persona que lo compre. Si tiene una marca y encuentras a clientes dispuestos a pagar 5 o 10 veces más por tu bolso que por un equivalente, lo mejor que puedes hacer es cobrarles ese precio. Aquí es muy importante también ver la cuestión de la marca. Hay cuestiones que bolsos que, por ejemplo, que son el mismo material, pero nada más porque esa es una marca más reconocida, pues pagas más, ¿no? Entonces, siempre es muy importante también entender que vamos a pelear contra marcas que ya están reconocidas y que tu producto pues tiene que irse ganando como que esa fama, ¿no? Entonces, para calcular el precio solo hay que añadir el costo unitario, que es el costo individual de cada producto o servicio, al margen de beneficio que la empresa decida. Por ejemplo, fíjense, el precio de venta va a ser igual al coste unitario más el margen por el coste unitario, ¿no? Veamos aquí un pequeño ejemplo para que quede mejor específica esta fórmula.
Fabrico un producto con materiales que me cuestan, le puse aquí 7 pesos, ¿no? Algo muy sencillo. Y el envío me cuesta 3 pesos. Le añado unos costes fijos de 5 pesos, es decir, 15 pesos en total. Le añado un 10% de costes de variables, que son 1.5, o sea, 16.5 en total. Aquí es lo que vamos llevando, ¿eh? Por ejemplo, la materia prima te tocó 7 y el envío te costó 3 pesos. Luego le llenas costos fijos, que son los costos fijos son los que te cuestan, por ejemplo, ahí de producir, por ejemplo, a lo mejor la luz, la mano de obra, etcétera, ¿no? Hay un 10% de costos en variables. Los costos variables son los que te van dando, que no tienes como que no te van contemplando, como por ejemplo, a lo mejor ese producto, digamos que no te incluye la parte administrativa, ¿no? Porque la parte administrativa no hizo el producto, a lo mejor nada más lo único que te costó fue, por ejemplo, la maquinaria, ¿no? Pero tienes que incluir un costo variable, por ejemplo, en la parte de la mercadotecnia, en la parte de logística, en la parte de almacenaje, o sea, todo ese tipo de cuestiones son nuestros costos variables y le agregamos un 1.5, entonces le damos 16.5. Hay un 5% de ineficacias, pues por alguna cuestión de que te pues, llegue pues, a retrasar algo, lo que sea. 17.33, le añado el margen de beneficio, que es decir, cuánto pretendo yo más o menos ganar en esa cuestión, 5.2. Con lo que tengo que el precio debe ponerlo a mi producto, los gastos de transporte incluidos están en torno a los 23 pesos, ¿no? Aproximadamente. Aquí nada más, por ejemplo, lo que sí nos está faltando un poquito es la cuestión de la utilidad, que es lo que el producto nos va a dar un poquito más. A lo mejor si quieres poner otros 2 pesos, pues 25, pero también tienes que ver cuánto lo está dando la competencia. Entonces, es un pequeño ejemplo de más o menos cuánto tienen que ustedes que calcular su producto, ¿no? Ahora, la venta del producto, pues finalmente, pues aquí ya no le puse más porque engloba pues básicamente todo eso, ¿no? Lo que es el embalaje, lo que es el empaque, lo que es el precio del producto, lo que es la cuestión del marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra venta del producto, pues aquí les puse rápidamente, pues, quiénes constituyen el mercado, por qué se compra, qué productos se compran y por qué, quién participa en el mercado, cómo se compra, dónde se compra y cuándo se compra. Entonces, esto de la venta del producto es importante pues, tomar en cuenta estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres vender, por ejemplo, comida, ¿quién constituye este mercado? Pues los comensales. ¿Por qué se compra? Porque es un producto alimenticio y es básico. ¿Qué productos se compran y por qué? Pues bueno, se va a comprar, a lo mejor vamos a hacer el ejemplo de algún pasteles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues porque a lo mejor es cumpleaños, y pues por eso están comprando. ¿Quién participa en el mercado? Pues la mayoría de la gente. ¿Cómo se compra? Pues mediante un pago, vamos a la pastelería. ¿Dónde se compra? Pues en una pastelería. Y cuando se compra, pues en fiestas, cumpleaños, bodas, etcétera, etcétera. Entonces, y se vuelve a hacer el reciclado de todo ese producto. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su producto, pues tienen que ver con estas preguntas para que les ayude a su venta de productos. Bueno, como se fijan, estuvo un poco larga la sesión, es que sí es algo de conocimiento, pero bueno, está interesante, espero que les haya gustado la sesión y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, saludos, bye.